Queremos sumar a Andrés Castellanos, ex fiscal, que ya está junto a nosotros. Andrés, bienvenido a Mega Noticias. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Una mañana muy movida, me imagino para todos también. Andrés, una de las preguntas que está rondando, y lo he estado leyendo también en diferentes portales, es: ¿era necesaria esta detención? Algunos decían que era cosa de tiempo, que era una cuenta regresiva. ¿Cuál es la respuesta que das tú respecto de eso? A ver, hace poco tiempo, 3 semanas atrás, tuvimos una audiencia de cautela de garantías que pidió la defensa y la fiscalía en ese momento comunicó y solicitó el secreto de la investigación. En este caso, un secreto que duraba 40 días. Desde ese momento, uno debía esperar, o podía asumir que dentro de ese plazo, justamente para resguardar, en este caso, la información de la investigación, para que, como también lo dijo el fiscal regional, estos antecedentes sean conocidos en primer lugar en una audiencia, se realizara, en este caso, esta audiencia de formalización. La orden de detención procede básicamente en tres situaciones. Cuando no se sepa el domicilio del imputado. No es el caso. Cuando se crea que la persona se va a fugar. Tampoco. O cuando el delito que se imputa es un delito de crimen. Ya. En este caso, por tanto, debemos asumir que es probable que la formalización sea por un delito de violación, si es que por eso también se justificó la orden de detención. Y también debes tener en cuenta que se trata de un tribunal en el cual se está llevando este caso, que es el séptimo garantía. Si tú te fijas en otras ocasiones, en este tribunal, por ejemplo, traigo a colación el caso de la formalización del ex general Yáñez y del ex general Rosas. Cuando se solicitó audiencia de formalización a comienzos del mes de enero, el 2 de enero, se fijó esta audiencia para el mes de mayo, es decir, 5 meses después. Si el Ministerio Público, por tanto, hubiese solicitado una audiencia de formalización, lo que podríamos esperar, considerando la mayor carga de trabajo que tiene ese tribunal, es que se fijara esta audiencia para un tiempo bastante posterior, es decir, para el mes de febrero, para el mes de marzo. Y esa circunstancia, también no solo afecta al interés de la investigación, sino que también afecta al derecho de la propia víctima, es decir, de que esta investigación se pueda desarrollar de manera más rápida. Andrés, creo junto contigo que revisemos el momento, ¿no? Estábamos recién hablando nosotros, hace unos 5 minutos por lo menos, hubo un movimiento. Vamos a revisar urgente el momento que captó nuestra cámara recién. Miren, ahí está. Ahí está la salida, aparentemente escoltado por las mismas funcionarias de la Policía de Investigaciones, y se mueven internamente, en este caso, con quien ya está en calidad de detenido y que va a pasar la noche en un calabozo en esas mismas dependencias de la Policía de Investigaciones. Ahí está Manuel Monsalve. Andrés, no deja de ser, insisto, eventualmente sabíamos que este momento iba a llegar, pero no deja de ser icónico, ¿no? Como señal que quien estaba a cargo de las policías, que quien estaba a cargo del combate contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, hoy es un presunto delincuente y hoy está esposado. Antes de entrar con una reflexión respecto de eso, preguntar algo que roza mucho y que está muy presente, sobre todo en redes sociales, Andrés, y que en el fondo tú, con tu conocimiento de la Fiscalía, como ex fiscal también, puedes responder a lo mejor en simple. Y es que mucha gente decía hoy día de la mañana: al fin se hace justicia, al fin se equipara la cancha, porque se comparaba con otros casos donde hubo, claro, prisión preventiva o donde hubo detención casi inmediata, y en este caso fue un mes al menos de diligencias. ¿Es algo distinto? ¿Era más complejo solicitar esta detención? Lo importante, mira, los casos de delitos sexuales y casos de mayor complejidad, o sea, no hemos encontrado, o sea, la experiencia en el proceso es que son investigaciones bastante largas. O sea, es muy común que una investigación por un delito sexual, por la cantidad de diligencias que se requieren, por también, digamos, la cantidad de indagaciones que tiene que hacer la PDI, a veces tardan hasta casi un año antes que lleguen a una audiencia de formalización. En este caso en particular, también hay que considerar no solamente el delito que se denuncia, sino que también todas las circunstancias que rodean el hecho, que también era necesario investigar, que podría involucrar también la existencia de otros delitos, por ejemplo, el de obstrucción a la investigación. Exacto. Entonces, que la Fiscalía haya demorado cerca de un mes en solicitar, en este caso, esta audiencia de formalización, está dentro de un tiempo que es razonable. Y lo importante es, más que evaluar cómo se da el proceso o cuánto demora en pedirse la detención, es la calidad de los antecedentes y la evaluación de la calidad de la investigación. Es decir, cuando esta audiencia llegue el día de mañana y a posterior, si esto llega a un juicio, o sea, la expectativa de la gente y lo que va a terminar evaluándose es qué tan buena fue la investigación,
qué tan sólidos eran los antecedentes y si finalmente en este caso se llega a una condena siendo estos antecedentes así de sólidos. Yo creo que eso es lo más relevante y lo que tenemos que esperar y exigir a la Fiscalía. Ya, entonces en este caso tenemos que entender la orden de detención por la causal de la posible pena de crimen, ¿no? Porque estamos hablando que domicilio conocido lo teníamos, peligro de fuga muy difícil porque estaba la prensa apostada donde él vivía día y noche, por lo tanto era muy difícil esa opción. Más o menos, porque en este caso, por el peligro de fuga, a ver, evidentemente su defensa debía saber que si se solicitaba una audiencia de formalización lo iba a hacer por un delito de violación. Pero hasta el momento, solo hasta cuando se solicitara la audiencia, se iba a saber por qué delito la Fiscalía iba a formalizar investigación. Si el imputado, en el momento en que sepa que va a ser formalizado por un delito de violación, debe asumir que es muy probable que el Ministerio Público va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Y ese conocimiento, que llega en ese momento, digamos, puede provocar el interés de evadir, en este caso, la justicia. Fiscal, ¿qué es lo que... Fiscal, la costumbre, ex fiscal Andrés, ¿qué es lo más difícil desde el punto de vista de las diligencias, desde el punto de vista del Ministerio Público? Lo más difícil en este caso sigue siendo la acreditación si es que fuera formalizado por el delito de violación. Lo más difícil en este caso, atendiendo las características de la denuncia, los tiempos, en fin, es acreditar justamente un delito como este, ¿no? Claro. O sea, pero da la impresión, bueno, a la víctima se entiende que muy probablemente se realizaron peritajes, en este caso sexológico, entiendo que se realizaron peritajes en la habitación, se realizaron probablemente todas las cámaras de seguridad que daban cuenta, digamos, del trayecto desde el restaurante hasta el hotel. Por lo tanto, yo creo que es importante esperar a ver qué es lo que expone la Fiscalía el día de mañana, para entender, digamos, con base a qué antecedentes se sostiene esta investigación. Sin duda, por cierto, de que estos delitos que se cometen en la intimidad, digamos, son la principal prueba, siempre va a ser, digamos, la declaración de la víctima. Y la solvencia de su relato y la credibilidad del relato, digamos, va a ser el factor determinante para una condena. Me gustaría saber tu opinión también respecto de la posibilidad de acreditar otro delito, que en este caso sería la infracción a la ley de inteligencia, que era otro de los que se estaba hablando mucho, porque a nivel de prensa, por lo menos, que son detalles preliminares en todo caso, por eso que me gustaría saber tu opinión, Andrés, se dice que no se habría logrado acreditar porque la persona que eventualmente lo cometió no es ni un agente, no es policía, es un civil. Así es. La ley de inteligencia, cuando se refiere a delitos, se refiere específicamente a delitos cometidos por tienen que ser personas sujetas, obligadas por la ley de inteligencia. En el caso de su secretario de Interior no aparece entre las personas o agentes, digamos, que están obligadas por esta ley, y por lo demás tienen más que ver con la violación del secreto, en este caso de la investigación, que por la realización de diligencias inconducentes que no tengan relación con esta ley. Entonces, no creo o me cuesta pensar bajo qué argumentos se podría sostener una imputación por delitos de ley de inteligencia. Por lo demás, el fiscal ha sido bien cuidadoso en señalar que eso mismo, o sea, que a lo menos por ahora, no, si bien estaba en estudio o en investigación, nunca ha afirmado que existen antecedentes concretos para ese delito. Distinto es el caso de la obstrucción a la investigación. Andrés, ¿qué pasa hoy día? Y este es un tema aparte. Voy a volver inmediatamente con lo que está pasando con el ex subsecretario, pero ¿qué pasa a nivel de las filtraciones? Que ese también es otro tremendo tema a nivel del Ministerio Público, por lo menos de Fiscalía. O sea, nos enteramos de una cantidad de cosas, acceso a carpetas reservadas, ya sabemos muchas veces, digo sabemos en general, ¿no? Como prensa, ¿no? Lo que está pasando, cuáles son los detalles. Aparentemente hay mucho topo, se diría, ¿no? Dentro del Ministerio Público también. Y ese es un tema que en otros casos también muy conocido y muy connotado se ha puesto sobre la mesa. Así es, y este es un caso en donde uno tiene que poner especial atención y consideración y felicitar también la actuación de la Fiscalía, en el sentido de que ha habido y se ha demostrado por parte del fiscal una intención de resguardar la información de la investigación, a tal punto que incluso han llegado a revisar, en este caso, quienes han consultado, revisado los antecedentes de la causa dentro de la Fiscalía, encontrando a funcionarios que lo habían realizado y se habrían, en este caso, iniciado investigación administrativa para ello. Es difícil mantener o resguardar el secreto de la investigación de manera... porque llega un momento en que los antecedentes de la investigación llegan en poder de los querellantes, de la defensa, y estos antecedentes finalmente se filtran. Pero lo mínimo que uno debería pedir a la Fiscalía es que
exista el mínimo resguardo de que al menos estos antecedentes no se filtren desde el Ministerio Público. Este es un caso en donde a lo menos hasta este momento ha sido exitoso. Es decir, que donde finalmente nos vamos a enterar de los antecedentes, donde debemos enterarnos y el momento en que debemos enterarnos, que es en la audiencia de formalización. Ajá. Distinto ha sido en otros casos, por cierto. Así es, bueno, vamos a ver cuáles y cuántos delitos van a ser formalizados. Por ahora lo que se dice es que sería solamente el de violación, que es un delito gravísimo. Y también vamos a ver si es que la Fiscalía va a pedir, entiendo que ya lo adelantaron, el tema de la cautelar más gravosa, estamos hablando de la prisión preventiva. Desde su punto de vista, ¿se reúnen las condiciones para pedir esa cautelar? Si van a formalizar por un delito tan grave, que tiene una pena que parte en 5 años y un día, que es un delito que además no tiene posibilidad de acceder a penas sustitutivas, o sea, si es condenado, tiene que cumplir de manera efectiva, la verdad es que sería muy llamativo, muy extraño que la Fiscalía pidiera una cautelar distinta. Y en este caso, dentro de los escenarios, asumiendo que va a haber una petición de prisión preventiva, ¿cuáles serían los posibles destinos también? Después te voy a preguntar por prognosis de pena también, que eso es interesante, pero ¿cuáles podrían ser esos destinos para esta prisión preventiva? Porque se habla de que hay más de una opción. Todo el mundo pensaba Rancagua. Eso, la verdad es que solo depende de Gendarmería. Ellos tienen que evaluar de conformidad a las características de cada recinto, dónde puede, en este caso, cumplir la prisión preventiva. Sin duda, hay varias alternativas. Una de ellas, el complejo penitenciario Rancagua. No estoy seguro si acá en Santiago figuras como Capitán Llaver puedan servir para, en este caso, que pueda cumplir la prisión preventiva. No debería por la característica del delito. Desconozco otros complejos que puedan ser utilizados, pero como te digo, varios de los complejos, lo explico de esta forma. Los complejos penitenciarios, por ejemplo La Serena, por ejemplo Valdivia, son complejos que pueden admitir presos, personas en situación de prisión preventiva de distinta calidad. Es decir, por delitos muy graves, menos graves, por distintas condiciones, por crimen organizado, etc. Entonces, uno de esos complejos es el de Rancagua. Bueno, Capitán Llaver, entiendo, está completamente descartado porque no es un lugar donde se acepten prisiones preventivas en caso de delitos sexuales, ¿no? En general son delitos financieros. Lo que sí, en estos casos, lo que tiene que también primar para la determinación del lugar es que existe un mandato por reglamento penitenciario que tiene que ser de un lugar cercano al domicilio, en este caso del imputado, idealmente, digamos, cercano también a sus defensores para que él pueda tener los derechos a visita y derechos a la defensa que corresponden. Entonces uno pensaría que si no es en la región metropolitana, lo más probable es que sea en el complejo de Rancagua, si es que se decretara, por cierto, la prisión preventiva. Andrés, considerando la gravedad o los delitos que van a ser formalizados, considerando también las características puntuales de lo que ha sido esta investigación, sabemos que eventualmente también se hablaba de alteración de pruebas, en fin, ¿qué es lo que se arriesga en este caso? La pena, me refiero. A lo menos, o sea, en el caso de un delito de violación, como te decía antes, la pena es de 5 años y un día a 15 años. Ya es el desde. La querellante ha también anunciado y también ha imputado delitos de abuso sexual y a lo menos 2 hechos que, por tanto, serían de carácter reiterado. Por ende, también se acerca una pena de crimen, que puede llegar a 5 años y un día a 10 años. Y en este caso por delitos de obstrucción a la investigación, que me da la impresión que no va a ser el caso de mañana, al menos para el efecto de formalización, son penas menores. ¿Ya? Perfecto. Pero estamos hablando de penas bastante altas, digamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Perfecto, desde 5 años y un día entonces hasta 15 años solamente estamos hablando del delito de violación. Vamos a una pausa, Andrés, acá en La Tarde en Vivo, ya estamos de vuelta con la noticia del día y de la jornada. Vamos y volvemos, esperen.